Gracias, buenas tardes. La verdad es que en los próximos minutos intentaremos abordar lo que ha sido nuestra experiencia durante los últimos años, manejando pacientes grandes quemados críticos en el Centro de Pacientes Críticos de Clínica Indisa. Voy a compartir una presentación donde intentamos resumir y compartir con ustedes todo lo que nosotros hacemos. Ojalá les sea de interés y de utilidad. En el manejo del paciente quemado crítico debemos considerar que en la epidemiología de esta enfermedad cada año se registran más de 50.000 casos de pacientes quemados. 5.000 de ellos, sin embargo, requieren hospitalización y 500 fallecen. 2/3 son niños y los grupos de riesgo también incluyen a los adultos mayores. En buena parte los accidentes ocurren dentro del hogar y durante el invierno, y la mortalidad asociada a esta patología varía según el país. La epidemiología también cambia. En niños es mucho más frecuente la escaldadura, más del 50% de los casos, y sin embargo en los adultos es más frecuente que puedan ser otro tipo de quemadura. Lo más frecuente es quemadura por fuego. Los hombres se queman más que las mujeres y no es raro que esté asociado a algún tipo de toxicomanía, actividades delictuales como robo de cable o conflictos de violencia doméstica. En la evaluación inicial, como ustedes ya han podido ver en la charla que me antecedió, el manejo de la vía aérea, asegurar que ésta no vaya a colapsar, el asegurar la ventilación es clave, una reanimación inicial con fluido, evitar que una escara circular o la inflamación circular y el edema vayan a comprometer la circulación de una extremidad, y evaluar cuál es el grosor y el área de extensión de la quemadura. Cuando hablamos del espesor, vemos que el primer grado son las quemaduras superficiales, ¿no es cierto? El segundo grado es espesor parcial, el tercer grado compromete todo el grosor de la piel. Y para considerar la superficie quemada es muy práctico considerar las reglas de los 9, que permite rápidamente hacerse una idea del porcentaje de superficie comprometida. Recuerden que la palma de la mano del mismo paciente es el equivalente a un 1% de superficie corporal en ese paciente. Aspectos que uno debe considerar según el tipo de lesión por quemadura: que si hay exposición al monóxido de carbono debemos utilizar oxígeno al 100%, que debemos inicialmente reponer el volumen perdido en los pacientes grandes quemados con quemaduras extensas de segundo y tercer grado a razón de 2 a 4 ml por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada de este nivel de profundidad.
la mitad de las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 horas si el paciente lo requiere para mantener una diuresis razonable. Si no, se puede ir disminuyendo, de un modo que le vamos a explicar enseguida. Hay que cuidar la herida, controlar el dolor, que puede ser intenso en las quemaduras superficiales o de espesor parcial, y ver si hay otras lesiones traumáticas. No es raro que las personas que sufren quemaduras puedan a la vez, por ejemplo, haberse electrocutado al estar sacando unos cables en una torre de atención y haber caído al suelo y tener además fracturas. Considerar que hay quemaduras químicas, que hay que barrer la sustancia para que no siga dañando, ya sea de forma mecánica o irrigando, y eléctricas que tienen heridas de entrada y de salida, como podemos ver en esta imagen, ¿no es cierto? Hay que considerar también las quemaduras cutáneas por el arco eléctrico, la exposición de los textiles que pueden encenderse y generar llama, la posibilidad de que se genere rhabdomiólisis producto de la contracción muscular intensa por la contracción eléctrica y las lesiones secundarias de este cuadro. Se requiere en estos pacientes grandes quemados una resolución quirúrgica rápida. Para eso hay que organizar la derivación y traslado precoz a un centro que pueda dar la mejor atención posible, y la comunicación es clave. El traslado no debe retrasarse por estudios adicionales que no afecten la sobrevida del paciente. Si no lo va a afectar, bueno, trasládelo y después se estudiará. Y para considerar el traslado hay que considerar cuál es la fisiología del paciente, la anatomía, las características del paciente, el tipo y mecanismo de lesión. Y hay errores frecuentes que se tienden a repetir una y otra vez, como categorizar mal el tipo de quemadura, como, ¿no es cierto?, no realizar los cuidados iniciales, subreanimar, sobrereanimar, no asegurar vía aérea. Y con el entrenamiento sistemático lo que buscamos es tratar de evitar que esto se repita. Piensa en el dolor. El dolor es uno de los dolores más intensos que puede sufrir el paciente, es la quemadura superficial o de espesor parcial, y hasta la mitad, de un tercio a la mitad de los pacientes grandes quemados refieren un manejo inadecuado del dolor. En la neurofisiopatología del quemado hay que considerar que existen estímulos dolorosos que pueden ser intensos, que pueden ser repetitivos y que pueden ser prolongados. Va pasando el tiempo y al final el paciente se ha sensibilizado, tiene una disminución del umbral y pequeños estímulos generan gran dolor. Hay una amplificación de la respuesta al dolor, una alteración, ¿no es cierto?, entre la necesidad de estímulos muy pequeñitos para generar una respuesta. En la sensibilización puede haber una sensibilización a nivel periférico, hay sustancias irritantes, reactantes de fase aguda, hay reactantes de oxígeno que pueden generar mayor sensibilización de terminales nerviosos a nivel distal. Pero también puede haber hiperalgesia secundaria, puede haber una respuesta anormal frente a los estímulos dolorosos, a la orina, una hiperexcitabilidad o una disminución de la modulación inhibitoria de los estímulos que generan dolor. ¿Cómo clasificamos estos dolores? Bueno, de partida considerar 4 tipos de dolor. El dolor de reposo que aparece durante un procedimiento, el dolor postoperatorio, estos pacientes son sometidos a procedimientos como estos que pueden doler, o el dolor crónico. Si uno considera en la evolución del dolor en la etapa aguda y en la etapa muy dolorosa, y luego la etapa crónica tiende a disminuir, pero puede tener reactivación. El prurito, en cambio, es muy, muy poco durante las primeras 5 semanas, pero tiende a incrementarse posteriormente en la medida que también disminuye el dolor.
En los fármacos a utilizar, inicialmente los opioides y los ansiolíticos son la elección, pero pasado las primeras horas y ya durante la hospitalización, utilizamos un manejo multimodal del dolor asociando diferentes fármacos, ¿no es cierto?, como analgésicos opioides, sedantes, medicamentos neuromoduladores, ¿no es cierto? Y todo esto en conjunto busca disminuir las dosis de opioides totales que utilizamos y lograr un mejor manejo del paciente. En la etapa crónica, el uso de paracetamol, metadona, clorfenamina para el pulpito, neuromoduladores son más frecuentes. En la etapa inicial, como decíamos, uno puede partir con no opioides, con metamizol, paracetamol o antiinflamatorio tipo Coxib. Y en la etapa 2 se puede utilizar tramadol, codeína, y en la etapa 3, ¿no es cierto?, opioides potentes. Pero se puede asociar en estas etapas, que cada uno de estos escalones significa mayor intensidad, otras técnicas como anestesia regional, como terapias no farmacológicas, como ketamina, anticonvulsivante, antidepresivo, alfa-2 presinápticos, lidocaína. La idea es no usar solo un medicamento, sino asociar medicamentos para tener un mejor resultado. Y no solo medicamentos, como ustedes pueden ver en este paciente en nuestra unidad. En este paciente lo que estamos haciendo, aparte de todo el manejo, le estamos agregando imágenes de lugares bastante paradisíacos, playas, lugares, paisajes invernales, más bien frescos, ¿no es cierto? Mientras él puede relajarse estando en su cama de hospital, y eso puede disminuir hasta un 10 o un 20% las dosis de medicamentos que se requieren para el manejo de su dolor. En cuanto a la reanimación, no es solo utilizar la fórmula de Parkland. En nuestro centro hemos estandarizado un protocolo de reanimación en que lo primero es ver si el paciente está estable o está inestable. Si está estable significa signos vitales estables, ¿no es cierto?, frecuencia cardíaca bajo 140, presiones estables, buena saturación. Si no está estable, bueno, requiere evaluación médica porque hay que reanimar con más energía. Si está estable, vemos en signos vitales, vemos la diuresis. Si la diuresis está bien, bueno, dejamos tal cual con su fórmula de Parkland tal como está. Si la diuresis, en cambio, está aumentada, vamos disminuyendo la velocidad de infusión porque basta que tiene 30 a 50 ml, ¿no es cierto?, por hora y ya está. Si en cambio la diuresis está por debajo de este objetivo, bueno, aumentamos el volumen de infusión que estamos pasando de solución cristaloide. El detalle es que al tenerlo protocolizado así, esto no requiere que el médico esté indicando el procedimiento, sino que la enfermera, el médico, todo el equipo sabe exactamente cómo proceder de acuerdo a cómo está la evolución. Bueno, se repite este paso, ¿no es cierto? Y si se mantiene los débitos urinarios bajos, hay que reevaluar porque este paciente no está respondiendo al aumento del volumen. Y hay que revisar el catéter, ocultar bien si no tiene congestión pulmonar, qué pasa con la presión vesical, y eventualmente considerar no solo cristaloides, sino eventualmente albúmina o utilizar monitoreo hemodinámico. Si el paciente está estable y se ha mantenido con un nivel constante de aporte de volumen, con débito urinario razonable y se completan las 24 horas, ¿no es cierto? Entonces estamos en un escenario en que en el paciente hemos conseguido una adecuada reanimación.
La otra alternativa es que hemos tenido que estar aumentando cada vez. Si el paciente sigue oligúrico a pesar de albúmina, puede el paciente necesitar, ¿no es cierto?, agregar protocolo de vitamina C. Si el paciente está estable, como decíamos, se completó la reanimación y solo dejamos volumen según necesidad. Y si el paciente ha necesitado el aumento de volumen para ir manteniendo su perfusión y su débito urinario, puede necesitar albúmina y hay que revisar también el catéter, la sonda Foley, los signos vitales, etc. Cuando iniciamos el protocolo de albúmina tenemos que ver cómo es la respuesta. Utilizamos bombas de infusión continua y reevaluamos la evolución del paciente. Si el paciente se estabiliza, dejamos de aportar albúmina y volvemos a ringer lactato. En cuanto a la ventilación mecánica, hay que recordar que estos pacientes son de características singulares, muy diferentes de otros pacientes. ¿Por qué? Porque tienen una complacencia torácica disminuida, porque pueden tener escara abdominal y torácica, tienen edema de la pared, tienen injuria inhalatoria que no se ve en otras patologías, tienen una respuesta hipermetabólica por las quemaduras y esto hace menos aplicable el típico esquema de distrés respiratorio, porque esto no siempre viene asociado a un distrés respiratorio y la ventilación protectora no necesariamente aplica en quemado tal cual. Uno de los detalles a considerar es que es clave asegurar la posición del tubo endotraqueal porque la vía aérea se puede volver muy edematosa y puede ser muy difícil intubar en esta etapa. Entonces, si uno intuba al paciente, debe asegurar el tubo, ya sea con tela no adhesiva o por una técnica de ortodoncia con un punto de sutura, ¿no es cierto?, para evitar su desplazamiento. En general, la traqueostomía se realiza a las 2 semanas, el 67% de los pacientes, como ustedes ven en este estudio multicéntrico. Para el manejo de la injuria inhalatoria, ustedes ven que la mayoría de los pacientes se manejan con presión de soporte, ventilación por volumen un poco menos, pero cuando hay injuria inhalatoria, disminuyen los pacientes que se manejan con volumen o presión de soporte y aumenta claramente los pacientes que reciben APRB o que reciben ventilación percusiva de alta frecuencia. En general, las técnicas de pulmón abierto como ventilación de alta frecuencia percusiva, APRB, se han descrito en mayor cantidad en estos casos de injuria, hasta en 1 de cada 4 pacientes, y aumenta a 53% de los pacientes cuando hay injuria inhalatoria. En distrés respiratorio, ustedes ven que una gran cantidad de especialistas cambian a APRB, otros comienzan con un poquitito menos, con Distress Network, al parecer APRB para los especialistas de quemado les da un poquito mejor resultado, pero esto son prácticas de uso, no es un trabajo randomizado. Optimizan el PIB, cambian a otros modos de ventilación. Entonces, esto nosotros también lo hacemos de manera muy parecida, tendemos a usar APRB, entre otras razones porque permite la ventilación espontánea y necesitamos usar niveles de sedación más bajos. Hay una importante pérdida de masa muscular por el hecho del hipermetabolismo del paciente gran quemado, y si además le agregamos bloqueo neuromuscular, sedación,
La verdad es que el daño muscular, la pérdida de fuerza y la prolongación de la ventilación mecánica pasan a ser importantísimos, y esto además se puede asociar a infecciones agregadas y neumonía asociada al ventilador que pueden determinar un mal pronóstico en un paciente ya de por sí grave como es el paciente quemado. Además, nosotros utilizamos protocolos específicos que con todo gusto los compartimos con ustedes. Uno de ellos es el uso de la vitamina C, que es un nutriente esencial de origen natural que es antioxidante y que es soluble en agua, ¿no es cierto? Y que actúa en el espacio extracelular, no en el intracelular. Entonces, existe evidencia con estudios de laboratorio con vitamina C que disminuye la cantidad de volumen que se requiere para reanimar a los pacientes y disminuye significativamente el edema. Se usan dosis relativamente altas de vitamina C, como 15 miligramos por kilo y por hora, y eso ha demostrado disminuciones importantes de la cantidad de líquido que se requiere en las horas iniciales o hasta los 2 días. No usar en úlcera gástrica, en falla hepática o falla renal. Hay trabajos que han mostrado su uso en clínica, ¿no es cierto? Y estudios, revisando los estudios clínicos en los que se ha usado, muestran en general aumento del gasto cardíaco, ¿no es cierto? Disminución del edema y mejoría clínica. Hay diferentes estudios que se han asociado a menores requerimientos de reanimación. En general, nosotros lo usamos solo en pacientes que tengan más de un 20% de superficie corporal quemada, como primer requisito. Que tengan una necesidad muy aumentada de volumen en las primeras 24 horas, como explicamos en el algoritmo inicial de reanimación. Que no tenga contraindicaciones para vitamina C. ¿Y cómo usamos? Usamos dosis de 30 miligramos por kilo de peso por hora. Y eso lo hacemos por 24 horas. Esto en base a estudios clínicos que sin duda se requeriría todavía mayor evidencia, más trabajos randomizados, controlados, pero se han usado hasta 66 miligramos por kilo hora sin complicaciones, y la verdad es que en la mayor parte de los centros de quemado alrededor del mundo es lo que se utiliza. Les comparto algunas de las referencias que pueden ser de utilidad para ustedes si desean ahondar en su conocimiento de este tema. Usar beta-bloqueo porque aumenta las catecolaminas, ¿no es cierto?, en forma aguda y crónica en los grandes quemados, y esto genera aumento del metabolismo, hiperinsulinemia, ¿no es cierto? Y la respuesta hipermetabólica genera disminución de la masa muscular, disfunción orgánica múltiple y disminución de la inmunidad. Esto retrasa la curación de heridas y la cicatrización. Entonces, si usamos beta-bloqueo, esto disminuye las catecolaminas, la respuesta hipermetabólica. Ahora, las mejores descripciones fueron en pacientes pediátricos, hay menos datos en adultos, pero en teoría disminuye la lipólisis periférica, la producción de ácidos grasos libres, la esteatosis hepática y la disminución de masa muscular. Entonces nosotros lo usamos en pacientes con más de un 30% de superficie corporal quemado, con cambios hemodinámicos más allá del tercer día, que siguen muy taquicárdicos, y con un estado hipermetabólico, con aumento del gasto cardíaco. No lo usamos, el paciente tiene asma, porque se ha observado el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, tiene bradicardia manifiesta, bloqueo AB de segundo y tercer grado, trastornos graves de la circulación periférica, hipoglicemia. Y en pacientes con más del 30% de superficie corporal quemada, después del tercer día, con cambios hemodinámicos con taquicardia, utilizamos 0,3 a 0,5 miligramos por kilo
¿no es cierto?, alrededor de 10 miligramos cada 12 horas vía oral, para disminuir en un 15 al 20% la frecuencia cardíaca, y con eso estamos. Les comparto las referencias que pueden ser de interés de ustedes. En cuanto a la injuria inhalatoria, de los grandes quemados adultos, el 40% presenta injuria inhalatoria, y esto se puede asociar a mayor mortalidad cuando hay injuria inhalatoria, que aumenta a la mitad de los pacientes, 40-50% de mortalidad, y si son mayores de 60 años, 100% fallece. Puede haber un daño por encima del santuario glótico con edema de partes blandas, que se desprende la mucosa necrótica y puede llegar a producir una obstrucción. Por eso la preocupación por asegurar la vía aérea inicialmente. Pero si la persona pierde la conciencia y queda encerrada en un sitio confinado y tiene un daño de la vía aérea distal, ahí tiene broncoconstricción, transporte mucociliar disminuido, formación de moldes de fibrina. Y esto además, el pulmón, toda la circulación del cuerpo pasa por el pulmón, y por lo tanto se genera toda una oleada de citoquinas secundarias con elevación de interleuquina 1, ¿no es cierto?, con sustancias vasodilatadoras, activación de polimorfos nucleares, etc. Entonces, esto genera verdaderos tapones de fibrina y detritus y chant, y puede llevar a sobredistensión. Nosotros hacemos nebulizaciones, ¿no es cierto?, con nebulizadores de malla dentro de las 48 horas del incidente. Utilizábamos inicialmente el nebulizador de disco ultrasónico, pero se tiende a calentar el dispositivo y preferimos nebulizador de malla con diagnóstico clínico en el paciente en ventilación. No lo podemos usar si hay alergia a la heparina, hay trombocitopenia, hay antecedentes de hemorragia pulmonar o trastorno de coagulación, y utilizamos heparina no fraccionada que se une a la antitombina 3, ¿no es cierto?, que eleva la capacidad inhibitoria de esta enzima sobre los factores 10A y 9A. Mejora la función pulmonar y disminuye la mortalidad, disminuyendo la respuesta inflamatoria sistémica. Pero asociamos con mucolítico que rompe los enlaces disulfúricos en las secreciones mucosas y mucopurulentas, cambiando las condiciones viscoelácticas del moco, permitiendo una mejor eliminación de las mucosidades. ¿Ah? Y también utilizamos salbutamol, agonista selectivo beta-2 adrenérgico, y lo utilizamos en nebulización. Hay publicaciones que han mostrado su uso, viendo lo que pasa en términos de días en ventilación mecánica, días libres de ventilación mecánica, neumonía asociada a ventilador, utilizando estas combinaciones de fármacos, o de mejoría en la evaluación fibrobroncoscópica utilizando nebulización. Nosotros utilizamos heparina, ¿no es cierto?, con solución salina, y alternamos con beta-agonistas más mucolíticos. Entonces, cada 2 horas íbamos alternando heparina o beta-agonista más mucolítico. Algunas de las referencias que pueden ser de utilidad para ustedes. Otro de los protocolos que hemos desarrollado y aplicado en nuestros centros en los últimos años, basándonos en las referencias de autores internacionales, ha sido el uso de anabólicos, porque hay un hipermetabolismo con una suerte de canibalismo de la propia masa muscular. Hay una repriorización de la síntesis de proteína hepática hacia reactantes de fase aguda y no hacia proteínas estructurales, y por lo tanto hay glucogénesis, rápida detección de los depósitos de grasa y activación de las vías alternativas para producir energía. Entonces el consumo de proteína es tremendo. De los 3 grupos de anabólicos que hay, utilizamos el segundo grupo de oxandrolona para este tratamiento. Pueden ver que hay publicaciones con estudios multicéntricos, prospectivos, randomizados y ciegos,
mostrando, ¿no es cierto?, menor tiempo de estadía en el hospital y mejores resultados con bajo riesgo de complicaciones. ¿Ah? Y menos pérdida de masa corporal, disminución de la excreción de nitrógeno y mejor recuperación. Si se analizan diferentes estudios, ustedes pueden ver que hay experiencia clínica con el uso de esteroides anabólicos. Cuando lo usamos en pacientes con más de un 20% de superficie corporal quemada, con disminución de peso, desnutrido, con balance nitrogenado negativo, nosotros podemos hacer mediciones, ¿no es cierto?, del balance nitrogenado en nuestros pacientes, y también hacemos calorimetría indirecta, entonces vemos que está en fase catabólica y agregamos oxandrolona. Y en pacientes que no tengan contraindicaciones como cáncer de próstata, de mama, obviamente el embarazo y lactancia no, colestasis hepática es otro de los problemas, y sea fibrosis pulmonar. Pacientes con más de 20% de superficie corporal quemada, con balance nitrogenado negativo, con ausencia de contraindicaciones, y lo vamos dando por 7 días y con nutrición complementaria. Estas son las referencias que también les compartimos a ustedes con el mayor gusto. Muchas gracias. Estos son los puntos en que he intentado resumir cómo lo hacemos nosotros en nuestro centro, compartiéndole todos nuestros protocolos para ver si les resultan de interés y de utilidad con el mayor gusto. Espero que les sea de interés y estamos abiertos a cualquier consulta.